Hola, mi nombre es Fernando Javier Bermúdez, estudiante de arquitectura, y en esta presentación abordaré el trabajo final de Historia y Teoría uno, titulado Santiago 1900-1950, de la ciudad republicana a la ciudad moderna. El objetivo de esta presentación es revisar cómo durante la primera mitad del siglo XX Santiago fue incorporando distintos estilos arquitectónicos que reflejan cambios sociales, técnicos, urbanos e institucionales. Para ello, seleccioné 5 casos ubicados en el centro de la ciudad, los cuales permiten observar una evolución desde el lenguaje más clásico y monumentales hacia expresiones modernas y urbanas. El objetivo principal del trabajo es reconocer estilos arquitectónicos presentes en Santiago entre los años 1900 y 1950. La tesis que guía la presentación es que Santiago no cambió de golpe, su arquitectura no pasó de lo clásico a lo moderno de manera inmediata, sino mediante un proceso gradual. En ese proceso convivieron el academicismo institucional, el modernismo temprano, el art déco, el racionalismo y el urbanismo estatal. Por eso, más que entender estos edificios como piezas aisladas, los analizo como parte de una transformación urbana más amplia, donde la arquitectura fue expresando nuevas formas de representar el poder público, el comercio, la técnica, la modernidad y la planificación de la ciudad. Para ordenar el análisis, propuse una ruta de 5 lugares dentro de Santiago Centro. El recorrido comienza con la ex caja de crédito hipotecario, ubicada en Huérfanos 1234. Luego continúa con el edificio Overpower, en estado con huérfanos. El tercer caso es el edificio del Seguro Obrero, ubicado en Morandé 107. Después aparece el edificio Santa Lucía, también conocido como edificio Arco, en la calle Santa Lucía 110. Finalmente, el recorrido concluye con el barrio cívico, Eje Bulnes, como ejemplo de urbanismo moderno estatal. Esta ruta permite leer Santiago como una ciudad en capas, donde cada caso representa una etapa distinta del proceso de modernización arquitectónico. En la línea de tiempo se ordenan los casos seleccionados. Primero aparece la ex caja de crédito hipotecario construida entre los años 1915 y 1920, vinculada al academicismo y a la monumentalidad republicana. Luego, en 1929, aparece el edificio Overpower, que representa una ruptura importante con la arquitectura tradicional y se acerca al modernismo temprano. En 1932 se ubica el edificio del Seguro Obrero, asociado al Art Deco institucional. Entre 1932 y 1934 aparece el edificio Santa Lucía o edificio Arco, relacionado con el racionalismo temprano y la modernidad náutica. Finalmente, entre 1937 y 1950 se desarrolla el barrio cívico, Eje Bulnes, donde la modernidad ya no se expresa solamente en edificios individuales, sino en una operación estatal y urbana. Para comprender estos estilos es importante considerar el contexto urbano. Durante la primera mitad del siglo XX, Santiago crece y se densifica. El centro de la ciudad concentra comercio, instituciones públicas, servicios, oficinas y espacios representativos del Estado. Al mismo tiempo, llegan nuevos materiales, nuevos programas arquitectónicos y nuevos lenguajes formales. Esto permite que la ciudad empiece a dejar atrás la dependencia exclusiva de los modelos clásicos o historicistas, incorporando progresivamente ideas modernas. Por lo tanto, la arquitectura de este periodo no debe entenderse solo como una cuestión estética. También responde a cambios de la economía, ¿cierto? En la administración del Estado, en los modos de habitar y en la forma en que Santiago comienza a proyectarse como una capital cada vez más moderna. El primer caso es, ¿cierto? Es la ex caja de crédito hipotecario. Este edificio representa el academicismo y la monumentabilidad republicana. Su arquitectura se basa en la simetría, la jerarquía espacial, la ornamentación y una imagen institucional muy clara. Aquí la arquitectura busca transmitir estabilidad, confianza y poder público. No se trata de una obra que quiera romper con el pasado, sino de una arquitectura que utiliza recursos clásicos para comunicar su solidez institucional. Por eso, este caso es importante dentro del recorrido. Muestra el punto de partida de esta transición. A comienzos del siglo XX, Santiago todavía utiliza lenguajes arquitectónicos asociados a la tradición republicana y al prestigio institucional. El segundo caso es el edificio Overpower, construido en 1929. Este edificio representa el modernismo temprano y puede relacionarse con la sensibilidad expresionista moderna. A diferencia del academicismo anterior, aquí aparece una fachada mucho más dinámica, asociada al comercio, a la esquina urbana, a la vida moderna, de lo que se vivía en ese tiempo del centro de Santiago. Sus líneas son más limpias,
el ornamento clásico pierde protagonismo y la composición se vuelve más funcional y urbana. La esquina adquiere importancia como lugar de movimiento, circulación y actividad comercial. El tercer caso es el edificio de Seguro Obrero, ubicado en Morandé 107. Esta obra se asocia al Art Deco institucional. Sus principales características son la verticalidad, la geometría, el ritmo de sus vanos y una ornamentación más abstracta y controlada. El Art Deco permite modernizar la idea de la monumentalidad. A diferencia del academicismo, no depende ahora de las columnas clásicas o frontones tradicionales, sino de una composición más geométrica, vertical y asociada al progreso. En este caso, la arquitectura mantiene una función institucional, pero adopta una imagen más moderna. Por eso, el edificio del Seguro Obrero representa el punto intermedio. Conserva la idea del edificio público representativo, pero la expresa con un lenguaje propio ya del siglo XX. El cuarto caso es el edificio Santa Lucía, también conocido como el edificio Barco. Este edificio se relaciona con el racionalismo temprano y con una idea de modernidad náutica. Sus características principales son la horizontalidad, las curvas, los balcones y una imagen asociada al movimiento. El apodo que recibe de edificio barco es muy significativo porque permite entender cómo la arquitectura moderna incorporó referencia al mundo técnico, al transporte y a la máquina. Aquí la arquitectura ya no mira al pasado clásico, sino al presente tecnológico de su época. Su lenguaje expresa función, geometría y movimiento. Por eso, este caso permite observar cómo Santiago comienza a incorporar una arquitectura mucho más moderna, más vinculada a la vida urbana y a las nuevas formas de habitar. Este quinto caso es el barrio cívico Eje Bulnes. Este caso es distinto a lo anteriores porque no se analiza solo un edificio, sino una operación urbana completa. Aquí aparece el urbanismo moderno estatal basado en el eje, la simetría, esta simetría urbana, la monumentalidad, la planificación y la representación del Estado moderno. El barrio cívico muestra cómo la arquitectura de la primera mitad del siglo XX no solo transformó estas fachadas o edificios individuales, sino también la estructura de la ciudad. En este caso, la modernidad pasa del edificio aislado a la ciudad planificada. El espacio urbano se ordena para representar poder público, institucionalidad y una idea de capital moderna. Por eso este punto cierra muy bien el recorrido. Ya no se trata solo de un estilo arquitectónico, sino de un proyecto urbano. En esta lámina se comparan los cinco estilos trabajados. La ex caja de crédito hipotecario representa el academicismo y la arquitectura como expresión institucional. El edificio Overpower representa el modernismo temprano asociado al comercio, al dinamismo urbano y a la ruptura con el ornamento clásico. El edificio del seguro obrero representa el Art Deco con una imagen de progreso, verticalidad y geometría. El edificio Santa Lucía o Barco representa el racionalismo temprano vinculado a la función, la geometría, la horizontalidad y la imagen de máquina. Finalmente, el barrio cívico Eje Bulnes representa el urbanismo estatal, donde la arquitectura se convierte en planificación, eje urbano y representación del poder público. Esta comparación permite comprender que la arquitectura chilena entre 1900 y 1950 no fue homogénea, sino una superposición de estilos, intereses y formas de entender la modernidad que ya estábamos viviendo. Como primera conclusión, se puede afirmar que Santiago entre 1900 y 1950 transitó desde una arquitectura clásica y monumental hacia una arquitectura moderna impulsada por cambios sociales, técnicos y estatales. Como segunda conclusión, la arquitectura de Santiago en este periodo funcionó como una adaptación local de lenguajes internacionales. El propio academicismo, el modernismo temprano, el art deco, el racionalismo y el urbanismo estatal no aparecieron como copias exactas, sino como formas adaptadas a la necesidad de la ciudad, sus instituciones y su desarrollo urbano. Este conjunto, estos estilos, construyeron una identidad urbana compleja, donde la tradición y modernidad convivieron dentro de un mismo proceso histórico. Para cerrar este trabajo, me permitió comprender que Santiago no debe observarse solamente como un conjunto de edificios antiguos, sino como una ciudad que registra en su arquitectura las transformaciones de la primera mitad del siglo XX. Cada caso estudiado muestra una manera distinta de responder a esta modernización, desde la representación institucional, pasando por el comercio, la verticalidad y la función, hasta llegar a la planificación urbana estatal. Muchas gracias por la atención.